tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Bueno, este es otro episodio. Sí, algo así. Un episodio más de Pensamiento Cítrico. Seguimos con la idea de aportar voces no muy conocidas dentro del movimiento de género o no muy difundidas a nivel nacional. Y insistimos con la pluralidad, digamos, no es que vamos a tratar con autoras de izquierda o de derecha o de centro, no, vamos a abarcar todo lo posible. Arrancamos hoy un tema que, digamos, el feminismo, no solo en Argentina, sino en general, digamos, al cual el feminismo presta mucha atención y que incluso tiene que ver con, digamos, los fundamentos primigenios del feminismo, es las relaciones de trabajo y el trabajo femenino. El feminismo respaldó el trabajo de las mujeres de entrada, entendiéndolo como una forma de independencia, digamos. La mujer que no tiene una dependencia económica de su marido o de su familia puede, según entiende el feminismo, o por lo menos el feminismo clásico y el feminismo en general, puede autosolventarse y por lo tanto tiene una autonomía mayor de decisiones, etcétera. Sí. Esto no corre para el movimiento, ya lo hablamos muchas veces, el movimiento es dependiente financieramente, pero a los individuos que lo componen se les pide o se los incita a tener una independencia económica. Es algo que después también podemos tratar. La primera autora que vamos a leer es bastante, digamos, no sé cómo decirlo, porque no es polémica la palabra, pero es una mujer que está muy cercana a los think tanks norteamericanos del Partido Republicano, nada más y nada menos. Pero a diferencia de lo que serían sus análogos locales, es muy crítica del feminismo hegemónico, del feminismo que ella llama principalmente corporativo. Tiene un canal de YouTube muy conocido que se llama Factual Feminist. Y bueno, si querés leemos un poquito de lo que escribió. Se llama Cristina Hoff Sommer, tiene varios libros publicados además del canal de YouTube, y para no parafrasearla, mejor leamos un poquito lo que piensa. Sí, que acá seleccionamos un pequeño fragmento en el que dice: empecé a cuestionar el feminismo académico a principios de los años 90 cuando revisé varios libros sobre filosofía feminista. En lugar de posiciones motivadas sobre las cuestiones de género, me encontré con una infeliz mezcla de política radical, ataques a lo masculino y puntos de vista paranoicos sobre el patriarcado capitalista. El feminismo oficial no representa a la mayoría de las mujeres. Se compone de activistas que tienden a estar enojadas con los hombres y en guerra con la sociedad. La mayoría de las mujeres quieren sus derechos, pero no están interesadas en entrar en guerra con nadie. Necesitamos un movimiento de mujeres que sea más inclusivo, y esto supone un movimiento que sea menos duro con su política y más respetuoso con las opiniones de las mujeres moderadas y conservadoras. Que sería un poco esto de, bueno, lo que planteabas al principio: si queremos construir un feminismo o un movimiento de género, porque se supone que queremos incluir, lo que tenemos es que justamente poder escuchar voces que hablen del tema desde diferentes puntos de vista y a partir de ahí generar síntesis, no excluir a quien critica y demás, que es un poco lo que está diciendo acá Sommers en este pequeño fragmento que leí. Sí, lo habíamos hablado también en otros programas e incluso en lo que escribimos juntas, por ejemplo, la exclusión de las creyentes o de las mujeres que tienen alguna religión, digamos. Es polémica para empezar, va en contra de la palabra inclusivo, y creo que fue Alex Cohen la otra vez que estuvimos en una radio que comentaba que Judith Butler nada menos, cuando vino acá dijo, bueno, pero ¿por qué no dialogan con las católicas? O sea, que Judith Butler, que es una persona financiada por la Fundación Rockefeller, que no tiene en realidad una injerencia real porque proviene del campo humanístico en las decisiones médicas para las cuales se la toma como referente, etcétera. Ya hablaremos de eso en algún otro programa, pero digamos que ella, que es una persona bastante radical en sus posiciones, tenga más apertura al diálogo por ejemplo, con las celestes, es algo que debería hacer sonar las alarmas del feminismo argentino en cuanto a su cerrazón o su incapacidad de dialogar, ¿no? Sí, porque además que no solamente es esto de que muchas posturas que terminan siendo las que tienen mayor voz o las que tienen mayor relevancia dentro de lo que son las discusiones de género
son estas, ¿no? Las que plantean que los hombres no pueden discutir, que hay diferentes miradas que no pueden ser concebidas de ninguna manera, y eso termina no solamente generando mucha más confusión, sino cerrando esto, o sea, el tema de poder abarcar y de poder incluir y de poder ir avanzando en esta construcción de sentido, pero además que termina haciendo que terminen, y sigo con terminar, porque hablan permanentemente de lo mismo, o sea, al quedarse sin ningún tipo de contraposición, sin ningún tipo de discusión o de crítica que acepten de manera constructiva para ver si de repente esos paradigmas que están planteando son válidos o no, o hasta dónde llegan esos límites, terminan cerrándose y no respondiendo absolutamente a nada, sino que lo único que hacen es fomentar su propio discurso de manera... Es una cámara de eco, están todo el tiempo hablando consigo mismos. Claro, y se transforma en una especie de club privado al que puedes ingresar o no de acuerdo a lo que pienses, a lo que digas, y bueno, no, digamos, de ninguna manera eso es transversalidad, es todo lo contrario. Sí. Eso tiene que ver mucho con el feminismo mediático, digamos, siempre que estamos utilizando, recién cuando hablábamos en tercera persona de esto, de la cámara de eco, del club privado, estamos hablando de, digamos, los referentes de género que se han instalado a través de los medios o de lo que tiene más difusión, lugares de poder y que bajan línea desde ahí. Hoff Sommers hizo algo muy interesante respecto de un tema que también nos toca en la Argentina porque el gobierno de Mauricio Macri dio, digamos, luz verde a la ley de acoso callejero. En Estados Unidos esta situación también se había planteado y dentro del activismo que militaba que esta ley salga, había una productora que armó un video en Nueva York, destinado, un video que además fue difundido, muy probablemente vos que estás en las redes lo hayas visto, fue hace unos años, destinado a demostrar cómo sufría una mujer caminando por las calles de Nueva York siendo acosada por tipos. Entonces agarraron a una chica prototípica, digamos, de lo que sería una joven hoy, y la grabaron caminando por distintos lugares y con tipos que le dicen, hola bebé, nada demasiado grueso, digamos, no hay puteadas, no hay tocadas de culo, nada muy grueso, sino las cosas más o menos clásicas de hola bebé, ¿cómo estás? Qué linda. Hoff Sommers y su equipo se ocuparon de desglosar dónde había sido grabado todo esto y, por supuesto, las escenas en las que la chica es interpelada en la calle. Que supuestamente eran espontáneas. Eran espontáneas, pero ocurrían todas en el Bronx, digamos, ninguna en Manhattan, en todos los barrios periféricos y pobres de Nueva York. Digamos, pese a que no es Argentina, Nueva York tiene barrios picantes, periféricos y pobres. Y, digamos, una conservadora cercana al Partido Republicano es la que te viene a decir que esa ley está principalmente craneada para condicionar el comportamiento de los sectores populares. Claro. Sí, hay que atacar a los pobres, básicamente. Básicamente. El contrapunto que ella ofreció después de eso es poner cámaras en Manhattan, a donde hay un montón de homeless, frente a los cuales las mujeres pasan con zapatos. Ella habla de la marca Manolo Blahnik, que es una marca emblemática de las neoyorquinas, que cuestan, qué sé yo, 3 meses de ingresos nuestros, digamos. E invertía esa situación y decía, bueno, es bastante más agresivo con un tipo que no tiene para comer y no tiene techo, alguien que se pasea con esos zapatos, que para una chica que va por barrios de working class, digamos, le digan, hola bebé, ¿cómo estás? Vení, vamos a tomar algo. Lo que a mí me impresionó es que esto, insisto, venga ni siquiera de los demócratas, viene de parte de los republicanos. Es como Catherine Millet cuando vino, que es una francesa, cuando vino acá a la Argentina a criticar al Me Too frente a un montón de feministas que no se animaron a cuestionarla. Y dijo, digamos, ¿desde cuándo una mujer norteamericana que trabaja en Hollywood es una víctima real de algo, digamos? Y viene a decírtelo una tipa del primer mundo. Y nosotros, digamos, que deberíamos encarnar como personas, digamos, el movimiento de género argentino debiera ser por lo menos consciente de que es periférico y tercermundista, no atina a decir esto. No, pero además también, primero porque hay que eso es típico muy del argentino, no, del porteño, más que nada, y de la bajada de línea
porteña hacia lo que sería la mirada hacia el resto del país, que no es lo que se refleja en el interior, porque no son las necesidades del interior, no son las necesidades de las chicas de... Esto ya lo sabemos, por eso la crítica que hacemos no es porque estén reclamando por derechos, sino porque están apuntando mal y están dirigiendo mal, primero sus objetivos, que si quieren transformar la realidad por acá no es, que es esto, ¿no? Tomar ejemplos de lugares, primero que son foráneos, que no tienen nada que ver con nosotros, y puntualizar en situaciones que son muy concretas y abstraer a esas situaciones de todo lo que las rodea, que es esto, que hay una realidad social, que hay una realidad económica, que no es lo mismo decir acoso callejero cuando te grita un morocho de una construcción que si te grita un tipo desde un Audi, y probablemente al del Audi no lo acusen de acoso callejero, pero al otro porque les asusta, sí. Entonces, no es culpa de la que denuncia, porque en todo caso el miedo es subjetivo, sí, y uno puede tener miedo a lo que por sea. Supuesto. Pero si la ley, justamente, apuntando a esto que decías, desde dónde se cranea y hacia dónde apunta, si la ley está pensada casi exclusivamente para que la lógica sea que los pobres ya no puedan ni siquiera mirar un culo y decir qué lindo culo que tenés, o sea, les estás sacando incluso esa libertad, que creo que vos lo dijiste en una nota hace un tiempo que yo leí tuya antes de conocernos, en la que hablabas de esto, ¿no? De cuál es la diferencia y cómo se estigmatiza también si un tipo desde una obra te grita o si te lo dice otro. No estás pensando en las condiciones en las que está ese tipo, pasándola mal, precarizado, en la situación laboral en la que se encuentra, en un trabajo que vos no harías ni en pedo, porque justamente ahí, y volviendo a esto de la brecha entre un trabajo y otro, sí. Trabajos que se supone que ahora reclaman por igualdad, pero que, y habías puesto un ejemplo antes de los recolectores de basura en Europa, sí. Trabajos que los hacen los hombres por capacidad física, para que las mujeres no lo hagan, y porque además no hay mujeres que se anoten a hacerlo. Y esto en Europa sucede y se ha visto que la brecha entre un trabajo y otro no tiene que ver solamente con la posibilidad, sino con las elecciones. Sí, eso lo vamos a leer un poco también ahora, sí. Pero bueno, las diferencias que se plantean justamente cuando empezás a ver que los detalles tienen que ver con un modelo económico que nos quiere ser impuesto, y si no estamos viendo eso, probablemente seamos partícipes. Ahí es donde aparece nuestra mirada crítica, no a decirles chicas son unas boludas, sino chicas, está bien que de repente necesiten contención en esta área o en esta, pero no se dejen engañar porque hay un montón de intereses que están relacionados. Exactamente. No es de ninguna manera, a mí me parece agradable que me bardeen por la calle, no lo legitimo, es una porquería, no está bien, pero hay que ver todo el cuadro, claro. Y entender también que el acoso callejero reducido, que esto no es una idea mía, también lo comenta Hoff Sommers, digamos, si vos reducís el acoso callejero a las cuestiones sexuales, estás dejando afuera otro tipo de acosos como el de testigos de Jehová, activistas de todo tipo que te vienen a pedir firmas para esto o para lo otro, gente que te pide dinero, gente que te interpela simplemente porque quiere hablarte o venderte algo. Vos también, digamos, si todo se mide con la subjetividad, vos también podés sentirte agredido si alguien insistentemente te quiere vender medias. Sí. Pero ¿con qué autoridad moral vas a decir que tiene que ir en cana, digamos? Claro. De ese tipo de leyes, digamos, en la medida en que el feminismo avala o el movimiento de género avala la intervención policial, está entrando en un juego que puede venirse muy fácilmente en contra, sí, porque claro. Además sabemos particularmente los problemas que tienen ciertos sectores de la policía en Argentina. Sí. Digamos, y esto tampoco es para defenestrar a la policía como fuerza, pero sabemos que hay muchos problemas con la policía, entonces en la medida en que vos recurras sistemáticamente al amparo de la policía, bueno, tenés que tener bien claro qué es lo que estás haciendo, sí, digamos, claro. Y con quién estás transando. Pero es que además ahí aparece otra contradicción más, que es esta de si yo estoy luchando por mi libertad, por mi emancipación y por mi autodeterminación, en todo caso, mi empoderamiento, como lo quieran llamar, pero a la vez, para poder reafirmarlo, necesito permanentemente que alguien me cuide, me salve, a quién acudir. Y bueno, entonces lo único que estoy haciendo es
todo lo contrario, porque estoy reafirmando la posición de sometimiento ante un nuevo dueño. O sea, es como decía Jauretche, te cambian de collar pero no cambian de dueño. Exacto. Porque en todo caso estás sometido a un nuevo orden, que es este que establece que a partir de ahora, sí, tu subjetividad vale, pero también se te puede volver en tu contra, y ahí es donde están los grandes peligros en los que estamos en este momento, en el que se están abriendo un montón de reglamentaciones nuevas que todavía no sabemos ni siquiera bien cómo pueden funcionar o en qué pueden decantar, y que aparecen estos peligros, ¿no? Que de repente cualquier cosa sea peligrosa, cualquier cosa sea denunciable, y que por cualquier cosa te pueden meter en cana, que es lo más grave de todo. Exactamente, y además la reglamentación sobre el espacio público, ¿no? Esa es otra cuestión. La calle no deja de ser un espacio que nos pertenece a todos, entonces está muy bien, y existe una reglamentación que impide que los autos te atropellen, etcétera, etcétera, pero digamos, ¿hasta qué punto vos reglamentás el uso del espacio público cuando el espacio público, particularmente en Argentina, funciona como vivienda de un montón de gente? Es como, viste, realmente es tomarlo a la ligera, decir, bueno, yo quiero que se reglamente que no me puedan chiflar. Sí, macanudo, pero antes debería, y ni siquiera sé si antes, ¿no? Digamos, eso hay que discutirlo, pero mientras haya niños durmiendo... Sí, es un parche que... Es realmente, viste, poner la atención en una cuestión para el detrimento de otras que son bastante más graves y urgentes en una economía como la nuestra. Y... de nuevo, que una persona perteneciente a uno de los grandes centros de poder del mundo, con un lugar de privilegio, qué sé yo, tenga una lectura más tercermundista que nosotros, nos tiene que hacer reaccionar urgente y decir, bueno, digamos, o nos ponemos la camiseta y nos hacemos cargo de nuestra condición periférica dentro del mundo, o vamos a clonar estrategias que son funcionales a un sector muy reducido, nada más. Sí. Es que además, y volviendo al origen, ¿no? Hace un tiempo y de un tiempo a esta parte, una de las luchas en los sindicatos, por ejemplo, fue esto de las verdades peronistas son 20, la 21 tiene que ser sin igualdad de género, no hay justicia social. Y es nuevamente el mismo esquema, es poner adelante, o sea, poner la carreta delante del caballo, ¿no? Para poner un ejemplo práctico. Porque si solamente estás esperando que sea todo igualitario en los esquemas, pero eso sucede dentro de una coyuntura que es absolutamente desigual y absolutamente injusta para todos, no puedes hacer que la cosa se revierta y que porque pusiste el parche, entonces todo lo demás se arregla solo. Y es un poco lo que vamos a tratar de desarrollar también, hablando de brecha salarial y demás, que no sé si querés ya ir con Cronin. Sí, Cronin es, la presentamos antes un poquito. Elena Cronin es una filósofa calificada como darwiniana, inglesa también, digamos, Hofstadter es norteamericana, ella es inglesa. También elabora teoría desde uno de los grandes centros de poder del mundo. Tiene, por supuesto, un montón de detractores y tiene un montón de seguidores por estas cosas que escribe y dice. Bueno, acá en este fragmento ella habla de que en los años 1960 se afianzó una campaña para eliminar las diferencias sexuales en favor del género. ¿Por qué? Porque se creía que las diferencias biológicas significaban determinismo genético, inmutabilidad, antifeminismo y lo más grave, opresión de las mujeres. Ahora, el sexo biológico lucha por ser escuchado en medio de un clamor de conceptos erróneos, invenciones y denuncias. Y el género es omnipresente, dominando el pensamiento mucho más allá de la cultura popular y extendiéndose hasta la ciencia, de tal manera que recientemente una respetada publicación de neurociencias se ha visto en la necesidad de dedicar toda una edición a instar a que el sexo sea tratado como una variable biológica. Y lo más profundo de todo, el género ha distorsionado las políticas sociales. Esto se debe a que la campaña ha sufrido un desagradable error en su misión. Su objetivo se ha transformado de la eliminación de la discriminación contra las mujeres a una búsqueda profundamente equivocada de la igualdad de resultados para hombres y mujeres en todos los campos, sobre todo el 50-50 en todo el lugar de trabajo.
Esto tiene su origen en un error fundamental, la confusión entre igualdad y uniformidad. Exacto. Ella, bueno, como todas las vertientes feministas que están defendiendo de alguna manera la biología o las ciencias duras, acá en Argentina tenemos a Roxana Kramer, de quien también vamos a leer algunas cosas, está siendo muy atacada, digamos, por el movimiento de género, porque justamente hay una disputa sobre la que no vamos a profundizar, porque nosotras no somos expertas ni en ciencias ni en humanidades, y sobre todo no somos expertas en ciencias, pero sí no desconocemos que hay una disputa entre un feminismo que se presenta como científico y un feminismo que es más el de la línea de Judith Butler, que tiene que ver con lo performático, con estas ideas de autopercepción y que está bastante más afiliado al lobby LGBT que el feminismo, digamos, científico o darwiniano que Elena Cronin encarna muy bien. Como dije, no podemos profundizar porque además excede los límites de tiempo de este programa en las disputas de ciencia versus humanismo dentro de esto, pero sí hay algo que es ineludible, que no, digamos, la biología no puede salir de la ecuación, digamos. No. Hay demasiadas voces activistas y militantes que muchas veces lo dicen desde departamentos de pensamiento de universidades y otras veces ni siquiera desde ese lugar. Sí. Que tienden a descartar la biología como un factor a poner en la ecuación de las demandas sociales hechas por el movimiento de género. Es un error porque después tenés que servirte de la biología, sí, claro. Incluso, por ejemplo, para acceder a la reasignación sexual. Si vos, digamos, sos una persona trans que quiere, digamos, cambiar de sexo, vas a tener que hacer un recorrido de desestructurar, digamos, vas a tener que deshacer tu biología natal para transformarla en una nueva biología. Pero no, digamos, no es muy coherente descartar la biología en cuanto, y más en las relaciones de trabajo, porque así como el feminismo proclama todo el tiempo que hay una superioridad física del hombre frente a las mujeres en situaciones de violencia, no puede negar que hay una superioridad física del hombre para hacer determinados trabajos, claro. Y además de haber una condición física del hombre diferente de la de la mujer para hacer determinados trabajos que requieren de la fuerza, hay una inclinación biológica que es diferente en cada uno de los casos. Cronin precisamente habla de eso, digamos, no acá en Argentina tampoco se sabe demasiado, pero también es cierto que en sociedades donde hay una mayor posibilidad y hay más facilidades para que las mujeres accedan a carreras o profesiones históricamente monopolizadas por los hombres, las mujeres no siempre las eligen, no. Las siguen eligiendo en un porcentaje menor. Sí. ¿Por qué? Porque se interesan por otras cosas y eso no nos hace peores, digamos, tener intereses distintos que los tipos no nos hace peores, no nos claro. pone necesariamente en un lugar de inferioridad. No, claro, pero es que además hay algo que pasó en lo que dijiste, que es esto de la oposición entre una postura y la otra, que en realidad no tendrían que seguir siendo opuestas, tendrían que complementarse, claro. Discutir en serio, porque tanto la concepción de una construcción cultural de lo que es no el sexo, sino la autopercepción bien entendida en este sentido, ¿no? En el sentido de yo me realizo como individuo, como sujeto humano, más allá de mi condición biológica, porque mi ser expresa X, no importa. Sí. Eso no es incompatible con lo biológico, claro. Sino que es complementario, o sea, no puede existir, porque ahí volvemos a algo que creo que discutimos antes sobre el cuerpo y el ser, ¿no? Es poner las dos cosas como si fueran dimensiones absolutamente disociadas, cuando no lo son, pues somos seres humanos que tenemos un cuerpo, un vehículo físico que es ineludible, que no podemos evitarlo, y que además también tenemos un corazón, que pensamos, que tenemos una subjetividad, y todo eso tiene que ser entendido en una misma dimensión, no puede ser excluyente una discusión de la otra. Entonces, si traemos a colación todo esto, no es porque queremos poner una postura por encima de la otra, sino porque justamente en algún momento de todo esto tenemos que poder reconciliar las posturas para entender esto, ¿no? Que porque vos pongas una posibilidad igualitaria para acceder a determinados tipos de trabajo para hombres y mujeres, no significa que a partir de ahí exista una igualdad de género en ese trabajo,
sino que lo que estamos tratando de, o lo que necesitamos construir, es igualdad de oportunidades, que no tiene, que es esto, ¿no? Una cosa es la igualdad y otra cosa es la uniformidad. No queremos ser todos uniformes, no queremos parecernos todos, porque al final, que esto es un poco, el otro día estaba leyendo a un filósofo surcoreano que habla de esto, ¿no? Sí, bueno, que habla de esto, ¿no? Cuanto más queremos ser distintos y nos afianzamos a nuevos paradigmas que nos dicen cómo ser distintos, terminamos siendo cada vez más iguales. Sí. Entonces, la discusión tiene que pasar por estos lugares, o sea, tenemos que entender que en el mundo ya se está comprobando y hay países que efectivamente hace muchos años tienen igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y sin embargo sigue habiendo diferencias en cuanto a elección de oficios, al tiempo que cada uno le quiere dedicar al trabajo, a qué tipo de trabajos aspira cada uno, pero desde niños. O sea, hay un montón de estudios, hay un montón de elementos que son teoría, pero que también están vistos en la práctica, que afirman que esto es real, y a la vez todas estas corrientes que son un poco más nuevas porque tienen que ver también con una especie de filosofía, ¿no? De estos nuevos paradigmas, o sea, muchas ahora. Son nuevas en Argentina, pero como ella plantea, digamos, se vienen gestando hace un montón de tiempo. Sí. Lo que pasa es que acá la bomba explotó toda junta. Claro, ¿no? acá vino todo junto. Sí. Y por eso también cuesta digerirlo. Es que es eso, ahí está el problema. Cuando viene todo a la vez es cuando no podés discernir entre qué es lo que me sirve y qué es lo que no. Entonces, justamente poder empezar a articular posiciones nos va a ayudar a entender que hay un problema mucho más grave y que es un trasfondo que es humanitario, y es, como humanidad nos estamos replanteando cuál es el nuevo paradigma a través del cual nos vamos a vincular con el otro, porque en definitiva es eso, una ley de acoso callejero no se limita solamente a podés meter preso a cualquiera, sino a en qué punto estamos de convivencia que no podemos lidiar con el otro sin que haya alguien que intervenga o sin que tenga algo de dónde agarrarme. Sí, si traspolamos eso al ámbito laboral, pasa lo mismo, digamos, si uno ya no puede trabajar sin un cupo que se lo permita o sin reglamentaciones, digamos, de tipo que exceden a lo laboral, que tienen que ver con el trato humano, bueno, sí, obviamente, plantéate como sociedad qué es lo que está pasando. El caso de Roxana Kramer es muy interesante porque es una mujer que ha sido muy atacada, así como tiene muchísimos seguidores en todas sus redes y es consultada por periodistas como yo y otros, porque por el rigor científico, digamos, con el que maneja un montón de información y por la idoneidad que tiene para hacerlo. Es una mujer que ha sido muy atacada. Así que podemos dejarlo para el bloque que viene, por decir cosas que hace unos cuantos años le hubiesen valido solo aplausos. Sí. Es impresionante, digamos, el cambio que se produjo y la escasa tolerancia que hay para cualquier pensamiento que sea disidente de una hegemonía que es muy cerrada. Que una persona, digamos, formada en la Universidad de Buenos Aires, filósofa, con la trayectoria que ella tiene, sea tan atacada, te da la pauta de un problema que tienen quienes la atacan, no es ella el problema. Vamos después de una canción, ¿te parece? Sí.